Hola, este es el Dr. Todd Grande. Hoy analizaré la entrevista de Joe Rogan a Mark Zuckerberg. Observaré el contexto, resumiré la entrevista y ofreceré mi análisis. Mark Elliott Zuckerberg nació el 14 de mayo, 1984 en White Plains, Nueva York. Desde una edad temprana, desarrolló un interés en la programación de computadoras y demostró ser excepcionalmente talentoso en este dominio. Tomó cursos de informática avanzada mientras aún estaba en secundaria. Mientras asistía a Harvard en el 2004, Mark comenzó a escribir código para un sitio web de redes sociales que se convirtió en Facebook. Abandonó Harvard durante su segundo año y se mudó a California para continuar trabajando en el proyecto. Facebook fue un gran éxito y creció velozmente. A pesar de una serie de demandas sobre la creación y propiedad de Facebook, Mark es el accionista mayoritario de Meta Platforms, que opera Facebook. Al momento de hacer este video, su patrimonio neto es de alrededor de $211,000 millones. El 10 de enero de 2025, el podcast Joe Rogan Experience lanzó un episodio con Mark Zuckerberg. Joe entrevistó a Mark por casi 3 horas. Aquí hay un resumen de la entrevista, gran parte de esto está parafraseado, y el orden de alguna de la información ha sido ajustado. El primer tema de discusión introducido por Joe Rogan fue la censura. Mark habló sobre cómo Facebook estuvo bajo presión para censurar contenido basado en ideología en 2 puntos distintos. En 2016, con Donald Trump convirtiéndose en presidente, y en 2020, cuando golpeó la pandemia de coronavirus disease 19. Aunque Mark cree que las redes sociales deberían permitir a las personas compartir lo que quieren, confió en los medios tradicionales. Le dijeron que Donald Trump debió haber sido elegido debido a la desinformación. Mark asumió que aquellos que creían esto actuaban de buena fe, pero aún se sentía incómodo al ser la persona que decidía cuál era la verdad. Facebook suprimió la desinformación obvia durante bastante tiempo. Por ejemplo, afirmaciones falsas de teóricos de la conspiración de que la Tierra es plana. Este tipo de supresión parecía adecuado. Sin embargo, censurar contenido es un terreno resbaladizo. Cuando la pandemia de coronavirus disease 19 golpeó, Mark reconoció esto como una legítima crisis de salud pública y fue comprensivo con aquellos que intentaban censurar la desinformación. Afirmó que la administración de Biden presionó repetidamente a Facebook, lo que incluyó gritos y el uso de palabras soeces. Mark intentaba hacer parecer que su corporación de miles de millones de dólares estaba siendo acosada. Por ejemplo, cuando Facebook intentó resistirse a este esfuerzo por censurar, fueron puestos bajo investigación por agencias gubernamentales que no tenían nada que ver con su industria. Esencialmente, Facebook estaba siendo acosado por investigaciones irrelevantes. Un ejemplo de contenido que la administración de Biden quería suprimir era un meme con Leonardo DiCaprio. Este meme insinuaba que la vacuna coronavirus disease tendría consecuencias negativas para la salud en el futuro. Se discutió el desafío que Facebook experimentó al intentar detener la desinformación. Mark apoya agregar contexto a la desinformación en lugar de bloquear el contenido. Señaló que al moderar una gran cantidad de contenido, la precisión es un desafío y personas inocentes han sido afectadas injustamente. En cuanto al estado de la política, Mark habló de cómo muchos políticos en funciones fueron derrotados en 2024. ¿Fue un año de cambio? El público no estaba contento. Mark es optimista acerca de Donald Trump, indicando que quiere que Estados Unidos gane y defendería a las empresas de tecnología de las amenazas internacionales. Así que Donald protegería a Facebook, entre otras empresas. Mark dijo que ya no confía en los medios tradicionales y piensa que otros sienten igual. Las figuras de los medios tradicionales están en vía de extinción. Los creadores de contenido son las nuevas élites mediáticas porque las personas los consideran auténticos. El público está buscando honestidad. Joe Rogan habló sobre cómo los creadores de contenido aún enfrentan desafíos al ser honestos, por ejemplo, ser socialmente ostracizados o perder sus trabajos. Es cada vez más difícil encontrar creadores de contenido que ofrezcan opiniones honestas, sin importar las consecuencias. Mark destacó la importancia de evitar que el gobierno censure contenido. Esto no debe repetirse. En este punto, Joe y Mark se desviaron en una larga tangente sobre las artes marciales mixtas. Ambos hombres están muy interesados en este tema, pero su discusión fue bastante aburrida.
Mark argumentó que la sociedad ha emasculado a los hombres y que ya no se celebra la agresión. Parecía desaprobar el término masculinidad tóxica. Los hombres empezaron a hablar sobre la arquería. Luego hablaron sobre videojuegos, realidad virtual, computación cuántica e interfaces neuronales antes de llegar al tema de la inteligencia artificial. Mark compartió sus ideas sobre cómo manejar la IA. Ninguna empresa debería tener el control. Siempre debería haber varios programas de IA compitiendo entre sí. Creía que todos los humanos integrarán esta tecnología y tendrán superpoderes. Habrá más tiempo libre para la creatividad. A Joe Rogan le preocupaba que la IA cobrara conciencia y aniquilara a la humanidad. Mark Zuckerberg no estaba preocupado y ofreció su punto de vista filosófico. Dijo que una persona está compuesta de inteligencia, voluntad y conciencia. La IA solo tiene inteligencia. ¿Por qué la IA alguna vez se volvería malvada? Esencialmente, Mark argumentó que la IA no tiene motivo para destruir a los seres humanos. Después de ofrecer algunas críticas sobre su competidor, Apple, como que ya no son innovadores, Mark expresó su preocupación por los gobiernos que intentan acusar a los ejecutivos de tecnología de delitos. No estaba tan preocupado por América porque los tribunales siempre han sido justos y Facebook ha sido en gran medida victorioso. Al final de la entrevista, Mark señaló que las empresas tecnológicas de Estados Unidos deberían encabezar el mundo. Ahora pasando a mi análisis. Podría argumentarse que la parte más significativa de la aparición de Mark Zuckerberg en el Joe Rogan Experience fue la discusión sobre la censura. Mark ha cambiado de equipos esencialmente. Era un fan de la administración de Biden y sus esfuerzos por censurar contenido, y ahora es un fan de Donald Trump y su esfuerzo por proteger a las empresas de tecnología. Ha habido dos respuestas principales al cambio de posición de Mark. La primera es que Mark hizo bien en hacer la oferta de la administración Biden porque la desinformación es destructiva. Alguna censura es aceptable. Su nueva posición es inaceptable. La segunda respuesta es la opuesta. Mark se equivocó al ceder ante Joe Biden. Su posición actual es favorable. Mark ha comprendido el error de sus formas. De alguna manera, nadie está satisfecho con Mark Zuckerberg. O él era una buena persona que se volvió mala, o era una mala persona que esperó demasiado para volverse buena. ¿Qué creo que pasó en este caso? Esto es solo una teoría, en mi opinión. Creo que Facebook estuvo mal al censurar contenido. Nunca debería haber ocurrido. La desinformación es dañina, pero reprimir la libertad de expresión es peor. En la entrevista con Joe Rogan, Mark Zuckerberg intentó hacer parecer que la administración de Biden lo intimidó para hacer algo que no quería hacer. Mark fue una víctima. Claro, censuró contenido que no debería haber censurado, pero el gobierno estaba bombardeando a sus empleados con insultos. ¿Qué se suponía que debía hacer Mark? ¿Cómo puede alguien enfrentarse a un lenguaje obsceno? ¿Quién podría resistir un ataque tan novedoso? Mark admitió su simpatía por la misión de la administración Biden. Consideraba válidas sus preocupaciones. Creo que Mark censuró contenido porque estuvo de acuerdo en que debería ser censurado. Afirmó que la censura estaba en contra de su visión de cómo deberían funcionar las redes sociales. Pero tengo que preguntarme si esto es cierto. ¿Realmente Mark creía en la libertad de expresión? Era consciente de que su comportamiento era incorrecto, pero su grandiosidad, arrogancia y sentido de derecho lo motivaron a continuar. Creía que era su trabajo decidir qué discurso se publicaba y qué discurso se suprimía. No creo que Mark fuera acosado por el gobierno. Más bien, el gobierno era su aliado. Esto es algo que hicieron juntos. Mark cree que puede ir a Joe Rogan y simplemente decir algo como «Lo siento, sigamos adelante, aprendí mi lección». Culpó a la administración de Biden por las acciones tomadas por Facebook, una empresa que él controla. Además, Mark ahora desconfía de los medios de comunicación convencionales y valora a los creadores de contenido que defienden lo que creen, como el tipo de creadores de contenido que él habría suprimido solo hace unos pocos años. Después de años de censurar a estos creadores, Mark ahora es su aliado. Es como su mejor amigo. Creo que Mark solo quería estar en el equipo ganador. Ahora que Trump está al mando, Mark ha cambiado de postura. Se moverá en la dirección del viento para defender su empresa y su enorme fortuna. Mark fue a Joe Rogan creyendo que podría convencer a la gente de perdonarlo mientras culpaba al gobierno por su propio mal comportamiento. No tuvo éxito.
No creo que la entrevista haya ayudado a Mark en absoluto. Aunque fue agradable y fácil de relacionar durante la mayor parte de la entrevista, su rutina de hacerse la víctima no fue entrañable. Además, su relato sobre cómo notó el perjuicio provocado por su conducta no convenció. Mark no parecía auténtico, lo cual irónicamente es una característica que supuestamente valora. Estoy de acuerdo con la idea de que una persona cambie de opinión. Es posible que una persona tenga una postura distinta en el presente a la que tenía en el pasado. El pensamiento flexible es una cualidad positiva. Mi problema con Mark es que su modificación de posición no se basó en la flexibilidad. Simplemente quiere jugar para el equipo ganador. Algún día habrá otro cambio político. Es inevitable. ¿Qué hará Mark entonces? Imagino que tendrá otro. Epifanía. Mark intentó aparentar que buscaba sus propios valores. Él no se entiende a sí mismo. Estos valores están faltando. Están en algún lugar, pero él puede hallarlos. En realidad, lo que necesita encontrar es su columna vertebral. Ese es el elemento que falta. En su misión de ser un héroe para el pueblo estadounidense, Mark logró alienar tanto a liberales como a conservadores. En cuanto a las otras áreas de las que se habló en la entrevista, como la realidad virtual, la integración de la tecnología y la IA, no creo que Mark realmente agregó algún valor aquí. Pareció apreciar que los avances tecnológicos pueden llevar a nuevos problemas, pero realmente no entendió el efecto que estos cambios tendrán en la vida diaria de las personas. La misión principal de Mark era promoverse a sí mismo y a su empresa. Ahora pasando a mis pensamientos finales. Un tema de la entrevista de Mark Zuckerberg es cómo las personas dependen mucho de las decisiones tomadas por las élites. Personas como Mark controlan qué información se distribuye al mundo. Tienen un tremendo poder. Se mencionó que los creadores de contenido son la nueva élite. Ahora, la gente confía más en ellos que en las figuras mediáticas tradicionales. Eso está muy bien, pero ¿qué evitará que los creadores de contenido sigan el camino de la censura? ¿Cómo resistirán la presión del gobierno si Facebook no lo hizo o no pudo hacerlo? Además, los creadores de contenido que brindan opiniones sinceras son acosados regularmente por la cultura de la cancelación y otros promotores de tonterías. Siempre habrá presión sobre las personas que controlan el flujo de información. Para resistir esta presión, los creadores de contenido deben tener integridad. Me parece curioso que esta palabra no se usó ni una sola vez durante la entrevista con Mark Zuckerberg. Quizás estaba oculta ahí mismo, como su columna vertebral. Esas son mis reflexiones sobre la entrevista de Joe Rogan a Mark Zuckerberg. Muchas gracias por ver. Hablaré contigo pronto. Hace años, en otra vida, tenía una empresa de camiones. Mis camiones transportaban principalmente remolques de piso móvil. Estos son remolques de techo abierto que tienen un sistema de piso móvil impulsado hidráulicamente, por lo que descargan material a granel. Mis camiones transportaban principalmente residuos de demolición desde estaciones de transferencia en Pensilvania hasta vertederos en Maryland. El material transportado incluiría ladrillos, maderas de 2x4, madera contrachapada, varillas de refuerzo, paneles de yeso, aislamiento, bloques de ceniza y tejas para techos, todos los materiales utilizados en una construcción. A veces, mi empresa transportaba otros materiales como reciclables, mantillo, y por un breve periodo utilicé cisternas para mover aguas residuales tratadas. Eso fue divertido, especialmente el olor. En cualquier caso, uno de sus camiones era un Kenworth W900 de 1978. Tenía un motor diésel Big Cam One Cummins y una transmisión no sincronizada Eaton Fuller de 10 velocidades. No han fabricado el Big Cam One en más de 40 años, si no me equivoco, pero era un gran motor. La transmisión también era muy buena, no tuve problemas con ello. Como indiqué, era una velocidad de 10, tenía un rango bajo y alto. Así que cambiarías de 1 a 5, moverías la palanca al rango alto, del rango bajo al rango alto, y luego cambiarías de 5 a 10. Así que reutilizarías las posiciones de cambio. En realidad era bastante conveniente y una mejora masiva sobre otros diseños que habían estado disponibles años antes. Un atributo interesante de estas transmisiones es cómo incluso la reversa está dividida. No solo las marchas hacia adelante, sino también la marcha atrás. Había una marcha atrás de bajo rango, que es lo que se usaba casi todo el tiempo, y una marcha atrás de alto rango. En el rango alto, la marcha atrás movía el camión muy rápidamente, incluso sin añadir combustible, como simplemente soltar el embrague en ralentí
el camión se dispararía en reversa. A veces las ruedas girarían. Solo harías esto si no hubiese un remolque enganchado. Era imposible usar la marcha atrás de alto rango con el remolque. Simplemente se iría de lado de inmediato. Pero cuando se iba en bobtail, es decir, cuando no había remolque en la quinta rueda del tractor, se podía usar, especialmente si se tenía mucho espacio. Les decía con frecuencia a los choferes que no lo usaran. No parecía tener mucho sentido. El rango bajo era aceptable y debes tener cuidado al retroceder. Lamentablemente no todos los choferes obedecerían la advertencia. Para algunos de ellos era tentador ver qué pasaría si usas esa marcha atrás en el rango alto. Supongo que uno podría decir que siempre ha sido difícil explicar el propósito de esta marcha o el fenómeno de ir en reversa tan rápidamente. Pero ahora, cuando realmente no importa, tengo algo con lo que compararlo, a saber, la forma en que Mark Zuckerberg retrocedió en Joe Rogan. Retrocedió a tal velocidad que hizo que mi viejo Kenworth pareciera que estaba parado.